Ok, buenas tardes. Mi nombre es Alvis Castaño, soy residente del primer año de cirugía oncológica. Para dar inicio con la ronda de seminarios de este primer cuatrimestre del año 2024, vamos a hablar acerca de los conceptos básicos en oncología. Siguiente. Tenemos que definir inicialmente qué es la oncología. La oncología proviene del griego oncos, que significa tumor, y logía significa estudio. Entonces tenemos que la oncología es la ciencia que se encarga del estudio de los tumores, tanto benignos como malignos. Para definir tumor, tenemos que tumor es un bulto, tumefacción o masa o aumento localizado del tamaño de un órgano o tejido que aparece cuando las células se multiplican más de lo debido o cuando éstas no mueren en el momento que les corresponde. Neoplasia, por su parte, se define como tejido de nueva formación. Este término es apropiadamente utilizado para nombrar cualquier formación de un neoplasma o tumor, es decir, cualquier crecimiento anormal de células. Y este término además es empleado tanto para lesiones benignas como malignas. Siguiente. El cáncer, por su parte, definido por la Organización Mundial de la Salud, lo define como un amplio término para aludir a un conjunto de enfermedades que, aunque tienen epidemiología clínica, pronóstico y tratamientos distintos, estas van a guardar unas características similares. Y es que van a tener va a haber una pérdida en el equilibrio entre los mecanismos que van a regular la proliferación y la apoptosis celular, lo que va a dar como resultado que exista un crecimiento, invasión y propagación de la enfermedad a los órganos que se encuentran equidistantes al tumor o a distancia, lo que se conoce como metástasis. Para simplificar este concepto, podemos decir que el cáncer es una entidad patológica que se caracteriza por presentar células anormales, las cuales van a multiplicarse sin control y que tienen la capacidad de invasión. Siguiente. Para hablar un poco de historia, tenemos que el cáncer data de miles de años, de hace millones de años antes de Cristo inclusive. Se habla que la primera evidencia que existe es desde hace 70 millones de años, donde se lograron evidenciar en los huesos de los fósiles de dinosaurios lesiones o formaciones óseas sugestivas de osteosarcoma. Posteriormente, 1600 años antes de Cristo, existió el primer caso documentado donde los egipcios reportaron las primeras formaciones tumorales a nivel de las mamas. Ellos describían como unas lesiones que aparecían en la cara anterior del tórax, que eran frías al tacto. Y ellos en esa época reportaban que era una maldición de los dioses hacia las cosas malas que ellos en su entonces pues, realizaban. Posteriormente, fue Hipócrates, entre 460 a 370 años antes de Cristo, quien le da el nombre de cárcino o carcinoma. Cárquino deriva o significa cangrejo, deriva del griego, significa cangrejo, y le dio esta terminología o este nombre debido a que el cáncer en estadios avanzados adoptaba una forma abigarrada donde sus neoformaciones vasculares se unían a las estructuras vecinas en forma de garras, como lo tienen los cangrejos. Es por eso que le da el término de carcinoma. Posteriormente, en el siglo XVII, la oncología tiene un avance importante debido a que con la introducción del uso del microscopio perdón, en las lesiones tumorales que ellos extirpaban, lograron evidenciar la presencia tanto de células bacterianas, tanto de bacterias como de células sanguíneas. Aquí en esta era fue cuando se comenzaron a realizar las primeras mastectomías que fueron satisfactorias. Para el siglo XIX, Virchow desestima o libera a la oncología de lo que es las teorías de Hipócrates, donde Hipócrates manifestaba que el desarrollo del cáncer se producía debido a un desequilibrio que ocurría entre los fluidos corporales. Y debido al aumento de la bilis negra, era el causante de que se presentara o se desencadenara el cáncer.
con el uso del microscopio, ellos lograron evidenciar en las extirpaciones quirúrgicas que realizaban que estos tumores poseían células y que una célula provenía de otra célula ya preexistente. Entonces, fue hasta entonces que en ese entonces, junto con Pratt, ellos nombraron una famosa frase que decía omnis célula es célula. Posteriormente, para el siglo XIX, el doctor Hastes realiza la primera resección quirúrgica en bloque de la mama. En 1899, Marie y Pierre descubren el uso efectivo de la radioterapia como segundo eslabón en el tratamiento local de lo que son de lo que es la cirugía. Y es aquí cuando inicia la era de la oncología moderna. Posteriormente, en el año 1940, el doctor Huggins eh, evidencia la hormonodependencia que existía en el cáncer de próstata y es allí cuando se implementa el uso de la hormonoterapia para tratar esta entidad. Siguiente. En cuanto a la historia de nuestra institución, podemos decir que el Hospital Oncológico el Instituto Oncológico Dr. Miguel Pérez Carreño, data sus inicios a partir de inicios del siglo XX, donde fue inaugurado inicialmente o comenzó su historia en los patios del hospital para la maternidad Antonio de Padua. Fue posteriormente inaugurado el servicio de radioterapia junto con el doctor Castellano y el doctor Montenegro. Y posteriormente a esto se inician trámites para la mudanza de nuestro centro a la que es hoy en día nuestra sede, que fue inaugurado en el 31 de enero de 1986. Siguiente. Hablando un poco de epidemiología, tenemos que el cáncer representa la segunda causa de muerte a nivel mundial, después de las enfermedades cardiovasculares. En el reporte anual que realiza la revista Globocan, tenemos que para el año 2020 se presentaron más de 19 millones de casos, nuevos casos de cáncer, dentro de los cuales el cáncer de mama y el cáncer de pulmón eran los cánceres más comunes. Siguiente. En Venezuela, por su parte, eh, para el año 2020 se presentaron en el orden de frecuencia, los cánceres más comunes fueron cáncer de mama y cáncer de próstata. Siguiente. Habiendo una relación en cuanto al sexo, en el caso de los hombres, del sexo masculino, el tumor de próstata y el tumor de pulmón fueron los tumores más frecuentes, mientras que en mujeres el cáncer de mama encabezaba la lista, seguido del cáncer de cuello uterino y posteriormente del cáncer de colon. Para el 2021, la Sociedad Anticancerosa Venezolana publica que para este entonces hubo un incremento de 74.352 nuevos casos de cáncer en nuestro país, donde las entidades que se vieron con mayor afección fueron La Guaira, Distrito Capital, Sucre, Aragua y Zulia. Y para este reporte hablaron de 30.100 fallecidos. Siguiente. En cuanto a los factores desencadenantes del cáncer, tenemos que no existe una causa directa sobre el cáncer. Se desconoce como tal la causa directa, pero sí se sabe que existen múltiples factores o múltiples causas que pueden desencadenar el mismo, dentro de los cuales pueden existir factores modificables y no modificables. Dentro de los factores no modificables tenemos la herencia genética, que representa menos del 10% de los casos, la edad, sexo, etnia y antecedentes personales. Y los factores modificables representan el mayor porcentaje como desencadenantes del cáncer. Dentro de ellos tenemos el hábito tabáquico, la exposición al sol, sedentarismo, exposición a radiaciones, la dieta,
la exposición a ciertas bacterias. Siguiente. Para hablar un poco de morfología y antes de entrar en el tema como tal de morfología o de la conceptualización de morfología, tenemos que definir qué es hipertrofia, atrofia, hiperplasia, metaplasia y displasia. Hipertrofia no es más que el aumento del tamaño de las células, pero conservando su morfología. La atrofia, por su parte, es la disminución del tamaño de las células. Hiperplasia nos habla de aumento en cuanto al número de células. La metaplasia es un cambio adaptativo que hacen las células donde un tejido es reemplazado o se transforma en otro. Y la displasia es la pérdida total de la uniformidad celular. Aquí la célula va a perder tanto su forma como su tamaño. Entrando como tal en morfología, tenemos que la morfología de las células cancerígenas se encuentra alterada debido a que existe una alteración entre los procesos de diferenciación y anaplasia. El grado de diferenciación no es más que el grado en que una célula cancerosa se parezca o se asemeje a la célula de la cual ella precede o a, a la célula de origen. Las células cuanto más normales son, es decir, mientras más se parezcan a la célula que los origina o de cuales ellos derivan, es menos agresivo, eh, es, bueno, es menos agresivo. Y en cuanto más indiferente o mientras más diferente sea de la célula originaria, es un tumor que tiene un crecimiento mucho más acelerado y es más agresivo. Existen diferentes sistemas que se utilizan para describir los grados de diferenciación celular y estos se van a dividir desde el grado X hasta el grado 4, siendo el grado X un grado en el que no es posible estadificar o asignar un grado como tal, o sea, es un grado indeterminado. El grado 1, por su parte, es un grado bien diferenciado o de bajo grado. El grado 2, moderadamente diferenciado o de grado intermedio. Grado 3, poco diferenciado o de alto grado. Y grado 4, indiferenciado o de alto grado también. Además de esto, tenemos que los tumores, en cuanto a su nomenclatura, ellos van a tener dos componentes en su estructura básica, que son las células neoplásicas proliferantes o parénquimas, que no es más que, las células que conforman el tumor como tal, y las células del estroma o estroma de sostén, que son aquellas está constituido por tejido conectivo y por vasos sanguíneos, que no van a ser propiamente el tumor, pero que van a derivarse o van a desarrollarse a partir de este. Cuanto al comportamiento de los tumores, tenemos que la nomenclatura de los tumores se basa principalmente del componente parenquimatoso y estos se van a dividir en tumores benignos o malignos. Los tumores benignos, para poder darles, siguiente, para poder darles un nombre como tal, ellos se ubican de la siguiente manera. El nombre del tejido del cual ellos provienen, seguido de sufijo oma, como por ejemplo, lipoma, adenoma, mioma y osteoma, para citar algunos ejemplos. Mientras que en los tumores malignos, ellos van a depender de si el componente es mesenquimatoso o si es epitelial. Si es epitelial, se le denomina carcinoma y si es mesenquimatoso, se le denomina sarcoma. Existe una regla a la excepción con algunos tumores malignos que no van a llevar esta nomenclatura, como los gliomas, linfomas, leucemias, melanoma, hepatoma, seminoma y mesotelioma. Estas lesiones o estos cánceres llevan el sufijo oma, pero son malignos. En cuanto a los mecanismos supresores de los tumores, tenemos que existe la transformación maligna de las células normales, se va a dar debido a una adquisición progresiva de cambios genéticos que se van a producir cuando las células desobedecen los mecanismos antitumorales que existen en todas las células
normales del organismo. Y esto se va a dar por tres, estos mecanismos supresores son tres, que son la regulación en la transducción de señales, la apoptosis y la reparación del ADN. En cuanto a la regulación en la transducción de señales, tenemos que esto se va a producir cuando ocurre una acumulación de mutaciones. Esta acumulación de mutaciones va a alterar los sistemas que codifican las proteínas que se van a encargar de la transducción de señales. Y una vez ocurre esto, estas señales, estos sistemas de traducción, van a ser los que principalmente van a controlar los procesos de división y multiplicación celular. Por su parte, la apoptosis o muerte celular programada se desencadena cuando las señales celulares que genéticamente se encuentran alteradas, eh, estas células tienen la capacidad de detectar estas células que se encuentran alteradas y dañarlas o destruirlas para evitar que hayan formaciones, como en este caso el cáncer. En cuanto a la reparación celular, son procesos mediante los cuales la célula va a identificar y va a corregir las alteraciones genéticas que ocurren en las moléculas de ADN para evitar formaciones como el cáncer. Siguiente. El cáncer es una enfermedad genética y por consiguiente se va a producir principalmente por mutaciones que ocurren en los genes. Los principales genes que intervienen en la génesis del cáncer son los oncogenes, los genes supresores tumorales y los genes de reparación de ADN. Los oncogenes son genes mutados que se encargan de promover la división celular. Estos van a provenir de unos protooncogenes, que son los que se encargan de regular el crecimiento celular. En cuanto a los genes supresores tumorales, estos son los encargados en detener la división celular y en promover la apoptosis. Y los genes reparadores de ADN actúan o se desencadenan cuando los sistemas de reparación se ven alterados debido a que existen múltiples mutaciones. Entonces hay una pérdida de equilibrio del mismo y las probabilidades de que los sistemas que regulen ataquen a estas alteraciones genéticas que hay van a sobrepasar la capacidad de reparación y regulación. Entonces es cuando aquí se desencadena o se produce el cáncer. En cuanto al crecimiento tumoral, tenemos que el crecimiento tumoral en el cáncer es acelerado, es descontrolado y ocurre por procesos de división continuo y de infiltración de vasos sanguíneos. Lo siguiente, el crecimiento tumoral se da debido a una serie de procesos como son la angiogénesis, la pérdida en la adhesión celular, es, la proteólisis y la movilidad o metástasis. El, la angiogénesis ocurre eh, una, por la capacidad que tienen estas células cancerígenas de formar nuevos vasos a partir de los vasos preexistentes. En cuanto a esto ocurre como consecuencia de unas enzimas que se denominan factor de crecimiento, factor vascular endotelial. En cuanto a la pérdida en la adhesión celular, las células cancerígenas tienen en su estructura o en su superficie unas enzimas que se encargan de adherir una célula con otra para mantener las mismas dentro de un determinado órgano o sistema. Cuando estas células cancerígenas que tienen la capacidad de eliminar estas moléculas de adhesión que se encuentran en la superficie son las que le van a permitir migrar hacia hacia otros, bien sea vasos sanguíneos u otros órganos. La proteólisis, las células tumorales o cancerígenas tienen una enzima que denomina proteasa, que son las encargadas en destruir la matriz extracelular y esta, junto con la pérdida de la adhesión celular, son las que van a permitir que estas células migren y se movilicen hacia
órganos a través de los vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Siguiente. En cuanto al diagnóstico del cáncer, tenemos que el diagnóstico y estadificación del cáncer se da por principalmente por la biopsia. La biopsia es un estudio o un procedimiento que consiste en la extracción de un tejido o un fragmento de un tejido que va a permitir el estudio del mismo para obtener un resultado histológico o histopatológico. La biopsia puede ser incisional, excisional, PAF y BAC. La biopsia incisional consiste en la extracción o remoción de un fragmento de esa lesión tumoral. Y esto sirve con fines diagnósticos. La biopsia excisional es aquella donde se realiza la extracción del tejido tumoral completo o la lesión completa y tiene fines tanto diagnósticos como terapéuticos. La PAF, por su parte, consiste en la extracción de, de líquido a través de un procedimiento con una aguja fina para obtener un resultado citológico, mientras que el BAC o punción con aguja gruesa nos va a permitir obtener fragmentos como tal del tejido y este nos va a dar un resultado histopatológico. Una vez teniendo el resultado de la biopsia, podemos categorizar la extensión de la enfermedad como local, regional y avanzada. Y teniendo esta clasificación de la extensión, podemos estadificar a los pacientes o tener una estadificación clínica y anatomopatológica. La clasificación clínica es aquella que se obtiene, ya va, la anterior. La clasificación clínica es la que se obtiene a través del examen físico y el interrogatorio del paciente, así como los estudios de extensión que nosotros realizamos, como tomografías, resonancias, gammagrafía, entre otras. Y la estadificación anatomopatológica o estadificación quirúrgica es la que se obtiene como resultado de los tejidos que fueron extirpados. En cuanto al tratamiento perdón, en cuanto a esta estadificación clínica y anatomopatológica nos va a permitir englobar a estos pacientes o este tumor en la escala, existen diferentes escalas de clasificación. Una de las más empleadas es la clasificación TNM, donde T nos va a indicar el tamaño y la extensión del tumor. N nos va a indicar el número de ganglios linfáticos y M la presencia de metástasis. En cuanto a T, tenemos que se divide de TX, donde no es posible medir el tumor, T0, donde no es posible o no se encuentra, no existe un tumor primario, de T1 a T4 nos va a clasificar en cuanto al tamaño del tumor. Mientras más alto es el número, mayor es el tamaño y la extensión de la lesión. En NX no es posible medir el cáncer, N0 no existe lesión o afección de los ganglios linfáticos y en N1 a N3 nos indican el número y la ubicación de los ganglios afectados. En la MX no es posible medir la metástasis 1, ya el cáncer se diseminó a otras partes del cuerpo. En cuanto al tratamiento, existen 4 pilares fundamentales en el tratamiento del cáncer. Quimioterapia, cirugía, que encabeza la lista pues, en cuanto al tratamiento, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia y hormonoterapia. La hormonoterapia y la hormonoterapia y ay, se me fue el nombre. Bueno, la cirugía, por su parte, para poder, dale siguiente, para poder dar un tratamiento efectivo al paciente va a depender no solamente del cirujano o el médico clínico
sino que el tratamiento de efectivo del paciente con cáncer va a depender de un equipo multidisciplinario, dentro de los cuales se encuentran diferentes especialidades como ginecología, neumonología, gastroenterología, radioterapeuta, entre otras. La cirugía, como lo dije anteriormente, es el que encabeza la lista en cuanto al manejo del cáncer siguiente y puede ser empleada de diferentes maneras. La cirugía preventiva o profiláctica es aquella que se utiliza cuando existen factores de riesgo genético hereditarios demostrados, que genéticamente se demuestre que el paciente tiene un alto riesgo, una alta probabilidad de desencadenar cáncer o desarrollar cáncer en algún momento de su vida. La diagnóstica es aquella que se utiliza para conocer el estadio del paciente y el estado histológico del tumor. La de estadiaje se emplea para estadificar el paciente y definir la conducta. Siguiente. La este, cirugía radical, esta es la base fundamental del tratamiento del cáncer y consiste en la extracción no solo del tumor, de todo el tumor, sino también de las vías de drenaje del mismo. La cirugía citorreductora, que es aquella que se realiza cuando no es posible extirpar por la totalidad del tumor, esta se puede dividir en dos, óptima y subóptima. Siguiente. La óptima es aquella donde el tejido remanente que queda de tumor es menor a 1 centímetro, mientras que la subóptima sobrepasa el centímetro. La cirugía paliativa es aquella donde no hay posibilidades de curación, pero se utiliza para mejorar la calidad de vida del paciente. Y la cirugía reconstructiva es aquella que después se utiliza después de una cirugía, sobre todo cirugía radical, para mejorar la calidad de vida del paciente. Siguiente. En cuanto a los tipos de resección quirúrgica, tenemos que estas se clasifican en R0, R1 y R2. R0 es cuando la resección tumoral presenta márgenes negativos. La R1, perdón, existe presencia microscópica de tumor. R2, existe presencia macroscópica de tumor. Existen otras dos definiciones que debemos saber, que son tumor irresecable y tumor inoperable. El tumor irresecable es aquel que por su tamaño o su extensión abarca estructuras u órganos vitales o vasos sanguíneos de gran calibre que impidan la extirpación del mismo. Y el tumor inoperable es aquel tumor que puede ser resecable o que es resecable, pero que las condiciones clínicas del paciente no permiten ser resecados o extirpados. Siguiente. El segundo pilar en cuanto al manejo o el tratamiento del paciente con cáncer, existe es la radioterapia. Esta se divide en braquiterapia y teleterapia. La radioterapia consiste en la utilización de radiaciones ionizantes que van a ser empleadas pueden ser para disminuir o destruir el tumor o la lesión tumoral. Y estas pueden ser eh, utilizadas si se colocan dentro en la periferia de la lesión, como la braquiterapia, que es intracavitaria, cuando se coloca dentro de la lesión, cuando los isótopos se colocan dentro de la lesión, e intersticial, cuando se colocan en la periferia de la lesión tumoral. Y la teleterapia, que es aquella donde la fuente de energía va a estar equidistante al paciente, está por fuera a cierta distancia del paciente. La radioterapia puede ser empleada como terapia neoadyuvante, que es aquella que se utiliza previo al tratamiento definitivo. La siguiente. Radical, se utiliza como único tratamiento. La terapia adyuvante, radioterapia adyuvante, que se utiliza después del tratamiento definitivo. La terapia concurrente, radioterapia concurrente, que es aquella que se emplea en conjunto con otra terapia, como la quimioterapia.
y la terapia intraoperatoria, que es la que se realiza durante el tratamiento, que es la intraoperatoria que se hace en el momento en el que está realizándose el procedimiento quirúrgico. Además de esto, tenemos la cirugía paliativa. No tiene intenciones curativas, pero sí mejorar la calidad de vida del paciente o resolver algunas eventualidades que pueda presentar. Se puede utilizar como manera desobstructiva, descompresiva, analgésica y hemostática. La quimioterapia, por su parte, consiste en el tratamiento sistémico mediante la administración de sustancias químicas que van a permitir la disminución, destrucción o evitar la progresión de cierto tipo de tumores. La quimioterapia va a actuar impidiendo parcial o totalmente la división celular que ocurre durante la génesis del cáncer, y esta puede ser empleada como terapia neoadyuvante previo al tratamiento definitivo, como terapia adyuvante posterior al tratamiento definitivo, como tratamiento paliativo en los casos de que no hay posibilidades de curación, como terapia concurrente en los casos, como por ejemplo con el uso de la radioterapia, como terapia de inducción, quimioterapia de inducción, que es que consiste en inducir la remisión. La quimioterapia de consolidación consiste en progresar, en mantener el periodo de remisión. Y la quimioterapia de mantenimiento, que es aquella donde se utilizan medicamentos a bajas dosis, que lo que permiten es prolongar el tiempo de remisión. Siguiendo con lo que es la inmunoterapia y hormonoterapia, tenemos que la inmunoterapia consiste en el uso de citocinas y anticuerpos monoclonales que se van a encargar de destruir las células cancerosas. Por su parte, la hormonoterapia consiste en el uso de medicamentos que van a interferir tanto en la producción de hormonas o en su acción. Una vez realizado el tratamiento del paciente, bien sea médico o bien sea quirúrgico, podemos calificar al paciente en una escala. Existen para poder definir cuál fue la respuesta ante el tratamiento previamente utilizado, según la OMS o la escala de RECIST. Podemos categorizar al paciente con una respuesta completa, que es cuando ocurre una desaparición de todas las lesiones, y esta respuesta se mantiene por un periodo de al menos 4 semanas. Una respuesta parcial, donde hay una reducción del 30% en la suma de todos los diámetros mayores, y esta respuesta se mantiene por un periodo de 4 semanas. Una enfermedad estable, que consiste en que las lesiones no incrementan ni disminuyen, es decir, que se mantienen en el mismo tamaño. Y en la progresión, cuando ocurre un incremento de un 20% en la suma de los diámetros mayores, o bien la aparición de nuevas lesiones que no fueron detectadas al inicio de la clasificación del paciente. Otros términos que son importantes definir son recidiva, recaída y persistencia. La recidiva consiste en la reaparición, o se define como la reaparición de los signos y síntomas después de haber alcanzado una respuesta completa. Y esto debe ocurrir en un periodo inferior a 6 meses. La recaída consiste de igual manera en la reaparición de signos y síntomas después de alcanzar una respuesta completa, pero posterior a los 6 meses. Y la persistencia es que una vez culminado el tratamiento, el paciente nunca estuvo libre de enfermedad o nunca alcanzó una respuesta completa. Siguiente. Otros términos que son importantes conocer son la sobrevida libre de enfermedad, sobrevida libre de progresión, sobrevida global e intervalo libre de enfermedad. En cuanto a la sobrevida libre de enfermedad, tenemos que es el tiempo, una vez que ha terminado el tratamiento, donde no se detecta cáncer. La sobrevida libre de progresión es aquella que una vez iniciado el tratamiento y posterior a este no se evidencia progresión de la enfermedad, es decir, que no empeora.
La sobrevida global va desde el momento del diagnóstico hasta que ocurre la resolución del paciente, bien sea por curación o por fallecimiento del mismo. Y el intervalo libre de enfermedad es el periodo de tiempo que ocurre después de la resección del tumor hasta la reaparición del mismo. En cuanto a sensibilidad, tenemos que la sensibilidad es la capacidad de una prueba para detectar enfermedad en sujetos enfermos. La especificidad es la capacidad que tiene una prueba para detectar ausencia de enfermedad en sujetos sanos. El factor de riesgo es aquel que es un atributo que se asocia a la probabilidad de desarrollar un resultado específico. El factor predictivo tenemos que es el efecto o aquel que determina el efecto del tratamiento sobre el tumor. El factor pronóstico es el que determina el efecto del tratamiento, pero sobre el paciente. Los falsos positivos consiste en el resultado de una prueba que indica que un individuo padece una enfermedad cuando en realidad no la tiene. Y los falsos negativos, por su parte, es el resultado de una prueba que indica que un individuo no padece una enfermedad cuando en realidad sí la padece. Siguiente. Para concluir, tenemos que el cáncer es la principal causa de muerte en todo el mundo. En 2020 se atribuyen a esta enfermedad casi 10 millones de defunciones. Los tipos de cáncer más comunes son mama, pulmón, colon, recto y próstata. La corrección de los factores de riesgo modificables es imperativa para poder disminuir las probabilidades de aparición o desarrollo del cáncer. Em, es una enfermedad heterogénea y cuyo tratamiento va a depender del estadio, características del paciente y características del tumor. Y la cirugía, por su parte, sigue siendo el pilar fundamental en el tratamiento y en la probabilidad de tener una mayor sobrevida en los pacientes. Gracias. Muy bien, Alvis. Vamos a finalizar aquí.